Hola mundo, ¿qué hace? ¿Cómo les baila? El video de hoy será diferente a los anteriores, ya que esta vez no les traigo avances del traje, sino que en este video les mostraré las referencias que estoy usando para crearlo, además de que voy a hablar un poco del funcionamiento del mismo y cada uno de sus mecanismos. Dicho esto, vamos al video. Primero que nada, debemos definir algo con claridad. ¿Qué es un traje Springlock? Pues si eres fan de FNAF o sabes algo sobre la franquicia, puedes tener dos visiones diferentes de esto, una errada y una más cercana a la verdadera. La errada sería que muchos piensan que un traje Springlock simplemente es un traje asesino y una herramienta prácticamente suicida, ya que usar uno sería casi condenarse a una muerte terrible y dolorosa. Pero la realidad es otra completamente diferente. Un traje Springlock solo es una creación híbrida entre una botarga convencional y un animatrónico a la vez. A lo largo del tiempo se han desarrollado dos visiones diferentes para cómo funcionan estos trajes. Una con un animatrónico cuyo endoesqueleto es retraíble hasta las paredes internas del traje para hacer espacio en su interior para que alguien entre en él, o dos, como una botarga con mecanismos que permiten un rápido montaje y desmontaje para un endoesqueleto en su interior. Pero ambas en esencia son simplemente lo mismo, y ahora procederé a explicar un poco más a fondo esto. Lo primero que hay que hacer es definir qué es cada parte de un animatrónico realmente. Un animatrónico consta de dos partes principales, el endoesqueleto y la cobertura o coraza exterior. El endoesqueleto es una estructura hecha de materiales como madera o metales como el aluminio o el acero. Pero no solo es metal, también tiene cosas como servomotores, cables, circuitos y demás. Básicamente el endoesqueleto es el verdadero robot o un animatrónico realmente, mientras que la cobertura no es más que un disfraz que le da el aspecto deseado, en el caso de FNAF un aspecto de animales antropomórficos, o sea con figura humanoide. Normalmente el endoesqueleto y el traje están pegados y para mantenimiento o reparaciones de los mecanismos del traje, este es cortado y reemplazado posteriormente. Al primer ejemplo de traje Springlock lo llamaremos el tipo 1. En este, las piezas del endoesqueleto se separan y son retraídas por resortes hasta las paredes internas del traje. El ejemplo más conocido es el diseño original de Springtrap. En este caso, el animatrónico tenía su endo retraído y estaba en lo que llamaremos modo traje. William Afton entró en él en este estado, pero los resortes se soltaron y las piezas del endoesqueleto volvieron a su lugar y llegaron incrustadas en su cuerpo, fusionando al hombre con la máquina de forma dolorosa y brutal cuando éste entró en el modo animatrónico. En el segundo ejemplo, al cual llamaremos el tipo 2, los resortes no retraen las piezas del endo, sino que lo sujetan, o sea, el traje y el endo están separados y los resortes se utilizan para liberar unas piezas metálicas que sujetan con fuerza el endo cuando este está insertado en el traje. Un ejemplo de esto yo diría que es el traje del conejo amarillo visto en la película de Five Nights at Freddy's 1. Las garras vistas en el torso sujetarían la viga principal del endo, lo que sería su columna vertebral, mientras que en los brazos y las piernas el mecanismo cambia por unas barras que sujetan las vigas de los brazos del endo. Este tipo de modelo es el que yo decidí usar para mi traje Springlock, ya que es el más fácil, realista y funcional para el uso que se le da realmente a estos trajes. Verán, muchos en el fandom de FNAF conocen la forma híbrida de un traje Springlock, pero no conocen el porqué de esta función. Y la verdad entiendo bien por qué esto es así. En FNAF nunca se nos menciona explícitamente esto, pero por cómo funcionan y lo mostrado en otros productos de FNAF como los libros, es fácilmente deducible por qué existen los trajes Springlocks. En el mundo de FNAF, en la vida real es claro que Scott los creó solo para volver un animatrónico al hombre morado. Recapitulemos. Son trajes híbridos entre animatrónico y botarga, usables por personas y endoesqueletos. ¿Para qué se usaría algo así? Recordemos que en FNAF esos trajes se usan en restaurantes y pizzerías familiares con shows animatrónicos. Ahí está la clave. En FNAF de Silver Eyes, Charlie explica que los animatrónicos a veces se veían con movimientos toscos y básicos, y en otras ocasiones se veían animados y con movimientos fluidos. Esto nos da la respuesta. Durante el día los trajes están en modo animatrónico, fingiendo cantar y bailar ligeramente la música del local. Pero para la hora del show principal se desactiva el modo traje, para que actores se coloquen los mismos y bailen con más entusiasmo durante el show. O sea, los Springlocks se usan para hacer cambios rápidos entre animatrónicos y actores. Por lo que ahora que sabemos qué son y para qué se usan y cómo funcionan, veremos distintos Springlocks vistos en FNAF. La primera vez que vimos un traje Springlock en la franquicia fue en FNAF 3 con Springtrap. Ver el endoesqueleto Springlock en él es complicado, ya que está cubierto por su traje y el cuerpo de William Afton. Pero lo que sí es visible nos permite analizar un poco sobre él para entender parte de su funcionamiento. Lo primero a analizar será el torso, al ser lo más entendible. Podemos ver unas garras similares a las de la película, pero ya que este Springlock es el tipo 1, o sea el que retrae el endo, este no sujeta su estructura, sino que debe retraer componentes como una fuente de energía interna o piezas con cables y demás circuitos. Ahora es que empiezan los mayores problemas y donde entendemos que Scott Cawthon no es ningún ingeniero en robótica. Tanto los brazos como las piernas tienen una forma incapaz de realizar las funciones que hemos comentado, pero sí una forma que luego sería reinterpretada y rehecha para ser más funcional en otros modelos.
La cabeza es un caso similar. Hay varias cosas que no tienen demasiado sentido, pero otras que sí. En los lados de la cabeza y en la nuca hay un torso de metal en forma de medio círculo que tiene unos pequeños tubos que atraviesan el cráneo de William. Estos tubos son los que se conectarían a la mandíbula inferior y superior del animatrónico para que ésta se mueva. Las orejas están incrustadas en la cabeza y posteriormente en Dead by Daylight serían cambiado por una placa metálica que las sujeta, algo con mucho más sentido. En FNAF Sister Location hay un Springlock que me vuelve loco por las peores razones. Todo está mal en él. Los pequeños puntos que se supone son los Springlocks son demasiado pequeños para ser funcionales. Seguramente en vez de ser Springlocks son simplemente una especie de tornillos que sujetan cada placa del traje. Esto si fuera un diseño mínimamente realista, pero no lo es. Y eso es otra de las cosas que me hace detestar FNAF Sister Location. Sé que es una opinión impopular, pero tal vez en otra ocasión hablaré más al respecto. Ahora no, sigamos con los trajes. En FNAF 6 o Pizzeria Simulator tenemos el modelo de Scraptrap, que es considerado el peor de la franquicia, y en este caso es más de lo mismo. Prácticamente no hay nada de Springlock aquí, solo carne de William Afton. Lo único que sería algo similar son los ojos, que serían los ojos del animatrónico incrustados donde estarían los originales del ser humano. En FNAF Security Breach tenemos el modelo de Burntrap, cuyo endoesqueleto es prácticamente igual al de Springtrap, mismo mecanismo del torso, brazos y piernas, con los mismos fallos y orejas incrustadas también. No hay nada nuevo para analizar, aparte al pobre me lo quieren descanonizar. El modelo de Mimic en el DLC Ruin tiene unas piezas en la pierna similares a Springlocks, unos con mucho más sentido. Son unos tubos retraídos por lo que es cuando el resorte se suelta, estos entran a la pierna, por lo que seguramente están pegados a la pierna de Mimic al ejercer presión sobre esta, lo que indica que son del tipo 2 de Springlock que mencioné, los que sujetan el endo en su interior. El traje Springlock del capitán en FNAF Secret of the Mimic es diferente. Mientras los anteriores vistos en los juegos eran mayormente del tipo 1, este es del tipo 2. Esto se nota en las garras del torso y lo vacío que se ve su interior, por lo que el capitán Springlock es una botarga usable por humanos o acoplable a un endoesqueleto. El mismo caso para el resto de trajes Springlocks del juego, lo que nos muestra que realmente Edwin Murray era el mayor genio de FNAF, ya que este tipo de Springlock es mucho más seguro y funcional. En la primera novela de FNAF, The Silver Eyes, Dave Miller, o sea William Afton, usa un traje de Spring Bonnie que también me saca de quicio un poco. Si bien no he leído la novela original y solamente la gráfica, por las descripciones que he leído no parece haber mucha diferencia entre estas. En la novela gráfica podemos ver que los Springlocks son pequeñas garras que se sueltan, algo completamente inútil para el funcionamiento que he descrito para los trajes Springlock. Sin embargo, analizándolo de forma realista, estas garras al estar ubicadas en los bordes de cada pieza, podrían servir de conectores para que cada pieza se conecte a la otra, lo cual realmente volvería al traje una estatua, ya que se conectaría cada pieza por todas direcciones impidiendo su movimiento. Pero en Secret of the Mimic los trajes se vuelven estatuas al salir de ellos, por lo que cierto sentido sí que lo tiene. Ahora con mi parte favorita de este diseño. Esta novela incorporó lo que considero la mejor forma de entrar a estos trajes, la apertura por la espalda. En la novela funciona con botones al parecer, aunque de forma realista la mejor opción sería un cierre de cremallera. De hecho mi cosplay de Wired Spring Bonnie se usa de esta forma, aunque yo coloqué velcro en su lugar. Casi olvido hablar sobre las cicatrices de Dave Miller. Su torso es un completo desastre sin sentido en cuanto a la función de su Springlock. Los brazos son otro tema. Sus cicatrices son pequeños círculos, por lo que seguramente su traje Spring Bonnie debe ser del tipo 2 de Springlock. En este diseño no vemos nada de sus Springlocks, solo ligeramente las costillas de William y algo de su rostro ligeramente descompuesto. Ya que su cuerpo no se ve muy demacrado, diría que las novelas los trajes Springlock también usan el tipo 2, el cual no destruye tanto el cuerpo de una persona en una falla Springlock. En la tercera novela, The Fourth Closet, William Afton logra salir del traje de Springtrap, y por cómo se ve su cuerpo en la novela gráfica, mantengo lo que dije. Si fueran Springlocks del tipo 1, entonces William sería carne molida al salir del traje. Los implantes que tiene, en vez de ser parte de Springlock, solo deben ser reemplazos para las partes de su cuerpo que no se salvaron al salir del traje, y partes infectadas con remanente que él se implantó para buscar la inmortalidad, ya que esto se muestra más adelante en el libro. En FNAF The Breaking Wheel ocurre algo que quiero aclarar. Muchos llaman a lo visto en este capítulo de Fazbear Fright un traje Springlock, pero no es nada parecido. Es simplemente un exoesqueleto que otorga más fuerza, el cual terminó destrozando el cuerpo del chico. Olvidé su nombre, hay cientos de personajes en FNAF como para recordarlos a todos. Como decía, destrozó su cuerpo, ya que el exoesqueleto realizó movimientos imposibles para un humano teniendo al chico dentro, pero no es un traje Springlock. En el capítulo Pressure de FNAF Tales from the Pizzaplex vemos a un chico que termina atrapado dentro de un traje original de Spring Bonnie destrozado por el tiempo. Sin embargo, a diferencia de William Afton en los juegos, que ocurren en el mismo universo quieran aceptarlo o no, este chico no terminó en un traje del tipo 1,
sino que en uno del tipo 2. ¿Cómo lo sé? Afton cayó al suelo casi de inmediato con su falla del tipo 1, algo obvio ya que es el tipo de Springlock más brutal y peligroso, pero este chico pudo caminar y darse vueltas por muchas partes de la atracción del Mega Pizzaplex donde estaba, aún mientras la falla ocurría, algo que solo pasaría con el tipo 2, y que me hace atreverme a decir que el traje que usó fue el visto en FNAF Secret of the Mimic. En la primera película podemos ver a Ela como un traje Springlock y también al conejo amarillo, al cual llamaré así para diferenciarlo de otros diseños de Spring Bonnie. Ambos tienen los mismos Springlocks, los del tipo 2, lo cual explica por qué la falla vista en la película no es sangrienta, pues las piezas Springlock al soltarse se incrustaron en la piel de Afton y en su carne sin dejar salir la sangre, mientras que los juegos lo hicieron carne molida. En la segunda película vemos que los Toy tienen Springlocks también, pero son iguales a los vistos en la película anterior. Sin embargo, Toy Chica los tiene retraídos y no sujetando su esqueleto en el torso. Esto es porque Puppet o Marionette, al entrar en ella, retrajo sus Springlocks del torso para poder caber en su interior. Luego tenemos a Springtrap, al cual vemos muy poco en la película, pero al ver las fotos del traje del set, no vemos nada de sus Springlocks. Esto porque el traje solamente es un prototipo, así que seguramente veremos más de su interior en la tercera película. Con esto termino con el análisis de cada Springlock, ya que hasta la fecha en la que estoy grabando esto, lo más reciente de FNAF es el juego FNAF Secret of the Mimic y la segunda película. Ahora pasaré a explicar cómo estoy construyendo mi traje Springlock con la información que acabo de mostrarles. Llevo unos 5 minutos esperando a que mis vecinos dejen de aspirar, pero parece que es norma de la vida de que cuando vas a grabar los vecinos molesten, así que bueno, tocó hacerlo así nada más. Pero en fin, aquí está mi traje Springlock, como hasta la fecha, solamente con el brazo y el torso. Aquí tengo los planos que hice del mismo. Estos son de la cabeza, estos son del cuerpo más en general. Y aquí es donde voy a explicar un poco más sobre el proceso. Bien, aquí está la forma del torso, como se abre por la mitad, lo cual es algo que saqué del el juego de Find It Face Into the Pit, donde se ve que el Spring Bonnie de ese juego tiene una especie de aberturas por los costados, aunque nunca se ve que el traje se abra. Yo supongo que así es como realmente se abre un traje Springlock para retraer los Springlocks de su interior, ya que hacerlos, por ejemplo, metiendo la mano a través de este agujero y ahí apreciando los Springlocks sería algo bastante incómodo. Seguramente se abren así. Aquí están las posiciones de los mismos Springlocks que van en el brazo. Voy a intentar abrirlo. Ahí. Esto lo mostré en el video anterior, que hay uno. Ahí está el otro, y hay un tercero, ese de ahí se rompió. Después lo repararé. Aquí están las manos, el funcionamiento que expliqué también en el video anterior con los con cuerdas y con figuras de anillo para jalarlas. Aquí hay más partes del mecanismo, cómo funciona. Aquí un dibujo más o menos referencial de cómo quiero que resulte el traje. Aquí la estructura interna del torso. Esta es la del brazo, que se va a replicar una muy similar para la pierna también. Un punto de vista superior del brazo. Aquí está el brazo abierto. Aquí hay una estructura de cómo planeaba hacer las garras del torso. Y aquí está la cabeza. Que esta pieza de aquí es la pieza de medio círculo que tiene el modelo de Springtrap. Aquí está. Y aquí están los pequeños tubos que sujetan y que permiten la movilidad de cada una de las partes de la mandíbula. Aquí está la oreja, que aquí diseñé esta figura de aquí, que sería una placa metálica que yo voy a hacer con cartón, que es la que sostiene las orejas. Aquí diseñé parte más o menos de cómo planeo hacer el mecanismo para que estas se muevan un poco. Y aquí como el cuello tendrá Springlocks que desde un punto de vista realista, estos mismos se dispararían hacia adentro para sujetar el cuello en su interior, el cuello del endoesqueleto. Así que ahora veamos el traje realmente como es. Tengo que decir que donde vivo actualmente está haciendo demasiado calor y llegamos al verano. Y eso sumado a que mis gatos se suben en el traje hizo que pues se derrita el pegamento y pues se terminará separando, así que tengo que arreglarlo. Pero aquí está su interior. Aquí están las garras del torso. A ver si logro. Ahí están las del otro lado, que aún me falta hacerles algunos ajustes para pegarlas definitivamente. Y este realmente se abre hacia arriba, como lo he visto en Secret of the Mimic, pero como ahora está roto, mejor no lo hago mucho.
Luego aquí está el brazo, con las aperturas que expliqué que saqué de Into the Pit. Ahí está el costado, aquí está la parte de atrás que no alcancé a cubrir porque me quedé sin material. Aquí está el broche que apenas se ve por la oscuridad, que es el que permite que el brazo se separe del torso. A ver si consigo hacerlo, ahí está. Ahí está. Aquí tengo una forma prototipo de la mano de cómo sería, que hice un cartón. Y aquí está cómo va a ser después la impresión 3D, cuando logre hacer funcionar la impresora. Y así es como va el traje hasta la fecha realmente. Tengo que seguir trabajando ahora con la pierna, para la cual voy a cambiar la estructura de cartón interna por una de madera con palitos de maqueta, ya que las piernas realmente van a terminar soportando mucho más peso también del traje, así que es mejor hacerlas con este material, que es un poco más confiable. Y creo que también voy a terminar cambiando algunas de las vigas internas de aquí de cartón por unas de madera también, para que aguanten el peso y no se dañen tan fácilmente. Dicho esto, vamos al final del video. Adiós. Con eso concluye este video. Creo que logré hablar sobre toda la información que logré reunir al respecto de la forma más resumida y detallada posible sin hacer que el video sea demasiado largo. Si tienen alguna duda o pregunta, no duden en dejarla en los comentarios, ya que estoy planeando un video de preguntas y respuestas respecto a este tema y mi traje Springlock. Es uno de los videos que tengo pensados para las ocasiones en las que tenga retrasos con el traje Springlock. De hecho, este video es otro de esos. Estuve terminando mis clases de este año y también viciándome un servidor de Minecraft, Dioses MC específicamente, de los youtubers Vegeta777 y Willy Rex. Tal vez suba algún video de eso en algún futuro, no estoy seguro, pero estoy pensando en hacerlo. Trataré de usar estas vacaciones para avanzar en el traje, aunque no puedo prometer nada, ya que también hay varias cosas que quiero aprender en estas vacaciones, pero aún así no dejaré el traje tirado sin avances. Lo primero que haré será repararlo y hacer los cambios que mencioné. Ahora sí, gracias por ver el video, espero que lo hayan disfrutado. Solo el guión me tomó aproximadamente 5 horas de hacer y le tengo algo de miedo al proceso de edición. También quiero agradecerles por cómo le ha ido el video del brazo, aunque el del torso le ha ido mucho mejor, eso es obvio, pues tiene 2 meses más que el del brazo. Ahora sí, muchas gracias por ver por apoyar este proyecto. Si conocen a alguien más que sea fan de FNAF o a quien le podría interesar este tema, compártanles este video también, por favor. Por último, quiero recordarles que si les gustó el video y este proyecto, se suscriban a este canal, ya que solamente el 94.4% de los que ven mis videos está suscrito. Dicho esto, me despido. Nos vemos en el próximo video. Chao mundo, les deseo mucha suerte.